Y entonces, pues es algo, pues ni modo que es interesante, importante y hasta cierto punto me parece adecuado. Ya vamos a ver qué más, qué más reformas o qué más disposiciones nos dicen, porque pues vienen en camino muchas, es lo que yo comentaba desde un principio, que la reforma no nada más viene en lo penal, la reforma al sistema acusatorio adversarial que hemos estado comentando en otras materias, pues estaría aparejado también el tocar lo civil, lo familiar, lo mercantil, obviamente lo laboral, porque pues, se pretende como que hacer juicios con sus debidas diferencias que existen, pero sí equipararlos en una dinámica procesal muy similar. Es decir, que yo si soy abogado penalista y tengo que irme a lo mejor a algún juicio X, a lo mejor mercantil o laboral, a pesar de que no sea nuestro fuerte, pero sabemos precisamente de qué abarca y cuál es la intención de cada etapa. Las dichosas tres etapas, ¿no? Que es lo que se quiere equiparar con sus diferencias en lo que es la materia. Hablábamos de una fase que se considera investigación y que hablamos de una segunda fase que es la de depuración y que hablamos de una tercera fase que es un desahogo. En términos generales, eso es una equiparación que se pretende hacer en los juicios con sus tres fases, ¿no? Las tres etapas: investigación, depuración y desahogo. Así es como vienen ya estructurados, porque también en el ámbito mercantil y los juicios orales en civil y familiar también vienen con esa dinámica. Y obviamente, como estamos observando, en materia laboral no es la excepción, con su fase expositiva o escrita, con su fase preliminar y con su fase de juicio. Obviamente, previo a lo que es desarrollar una prejudicial. Entonces, se están tornando, para mí, desde mi punto de vista, y creo que para muchos, se me hace muy adecuado estas reformas que se están implementando. De hecho, lo que teníamos de sistema tradicional ya estaba muy obsoleto, ya estaba muy arcaico. Nada más haciendo referencia en lo que respecta al sistema penal inquisitivo mixto, pues a comparación del actual, el acusatorio, con todo y sus fallas que se tienen por faltas de capacitación, es muy adecuado el sistema acusatorio adversarial, muy garantista. Prácticamente hay muchas fallas en la cuestión de la capacitación y el conocimiento, el adiestramiento y lagunas que pueda tener a lo mejor todavía la ley, pero es mucho mejor que el inquisitivo. En el caso del laboral, si hacemos la diferencia entre el anterior, todavía vigente, en Jalisco y en otros estados, que son cómo estaba estipulado el proceso junto con las juntas de conciliación, a comparación de lo nuevo, pues realmente se me hace muy adecuado muchos puntos a considerar, sobre todo hablando de, primero que nada, de la prejudicial que sea obligatoria, hablando de las etapas que ya estén pues bien estructuradas en el proceso y que desaparecen las juntas de conciliación y que se formalizan los tribunales laborales. Eso para mí es fundamental, eso de que la justicia laboral la tome el Poder Judicial de nuevo, como debía de haber sido, y que no caiga en juntas de conciliación que muchas veces eran personas que no eran expertas en el tema y que eran solamente tipo mediadores. Pues se me hace muy adecuado el que ya los tribunales precisamente ya sean de carácter judicial como tal, ¿no? Del Poder Judicial, y que sean tribunales con personal capacitado, adiestrado, y que sea imparcial, como se pretende. Lo que es la libertad sindical es algo bastante relevante también, porque los sindicatos históricamente sabemos la problemática que representan o que han representado para el país y para las empresas y para el trabajador, esa mafia precisamente sindical histórica.
y que ahora se reformen los sindicatos para que no exista una democracia sindical en donde los trabajadores puedan elegir si aceptan o no acepten el registrarse en un sindicato y que no sea condicionante, como era en años anteriores, que era una condición de que yo cuando me iba a contratar con una empresa, primero tenían que darme el visto bueno el sindicato y a ver si aceptaba yo ser parte del sindicato, porque eso era la condicionante a que la empresa, que era lo principal, me pudiera haber contratado, ¿no? Entonces, el acabar con esas prácticas del sindicalismo monopólico y que exista la libertad sindical, porque no se acaban los sindicatos, simplemente se abre una apertura democrática a la libertad de elegir si aceptas o no aceptas y que no sea condicionante de que te contraten o no. Y en su defecto, que no nada más exista uno, sino que puede haber 2 o 3 sindicatos en una empresa, siempre y cuando estén equiparados los trabajadores dentro del sindicato, un 30%, 30%, 40% de trabajadores respectivamente, ¿no? Entonces eso se me hace también adecuado en la cuestión de la democracia sindical. En lo que respecta a la profesionalización de los conciliadores también, y como veíamos en las lecturas anteriores, esa capacitación que debe de tener ahora el conciliador y las referencias de la etapa prejudicial con todo lo que respecta a que el trabajador puede llevar a su asesor o su persona de confianza a las prejudiciales, se me hace también muy, muy interesante, muy importante, ¿no? La cuestión de la profesionalización, decía, de los conciliadores se me hace también de bastante relevancia, que no sea cualquier persona que sea el que esté implementando, como era lo tradicional, las mesas de conciliación. También se me hace muy, muy, muy importante el que sean personas preparadas, profesionales y que estén capacitadas y certificadas en medios alternos de solución de controversias, que busquen la equidad, que busquen el punto medio entre lo que es una muy buena negociación entre trabajador y patrón. El caso que comentamos de la cuestión del teletrabajo, el trabajo a distancia que se está tocando, el outsourcing, que ya lo decíamos en la clase pasada, el que se acaben esas malas prácticas de la subcontratación, en donde las empresas grandes pues hacían su agosto, ¿no? Pues yo vengo del extranjero, no pago ningún impuesto en la cuestión del IMSS, Infonavit, ni nada de los derechos del trabajador, porque yo subcontrato a empresas contratistas, válgame la redundancia, y ellas son las encargadas de que se velen todos los problemas de los trabajadores, a mí nada más que me cumplan con que vayan, que los capacite de acuerdo a lo que yo necesito, y que conmigo no se dirijan para nada, que realmente estén las subcontratadoras al pendiente de todos los problemas laborales de los trabajadores. Eso, las pláticas del outsourcing, tan lastimosas que han sido en el ámbito a raíz del TLC a la fecha, desde el 94 a la fecha, esas empresas subcontratadoras de servicios diversos, pues ha causado también muchas cuestiones a considerar nocivas en la cuestión económica laboral del país, y que ahora se regule esa situación y que se extinga o se trate de extinguir el outsourcing, se me hace también muy, muy interesante. Repito, junto con lo que es esta reforma del teletrabajo y el trabajo a distancia, que es de lo último, de lo novedoso, que se está tocando en 2020 y 2021, en lo que respecta a regular el trabajo a distancia, obviamente para que no se vea tan desprotegido supuestamente el trabajador y que no sea el que invierta totalmente en su equipo, en su capacitación, en su internet, como era lo que a lo mejor pudiésemos haber pensado, ¿no? Voy a trabajar desde mi casa, está bien, pero tengo que pagar internet, tengo que pagar capacitaciones digitales, cibernéticas, cursos, equipamiento adecuado. Entonces, todo eso se está regulando para que el patrón le otorgue esas facilidades si es que va a emprender el teletrabajo ya de forma permanente o alterna. Entonces,
por donde quiera que le veamos, salvo su mejor opinión, porque se vale discernir, eso, siempre el derecho y la política van a ser temas de debate. Entonces, si lo ponemos en una balanza, se me hace todo esto que estamos comentando más positivo que negativo, obviamente. ¿Qué opinan ustedes? Adelante. Para mí, lo que usted dice, más que nada se van a ahorrar muchos costos, se tiene que pagar, como usted dice, internet, chalala, pero se ahorra tiempo y gastos de viático en cuanto a estarte trasladando de un lugar a otro. Es correcto. Sí, 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 la verdad. Y de hecho, pues muchas empresas lo van a hacer, porque como comentábamos, digo yo, tanto su servidor como a lo mejor Ernesto, que también ha trabajado y que trabaja en las áreas de seguridad y que tenemos contacto con muchos patrones directamente, porque pues contratan servicios de seguridad y ahí estamos en contacto con ellos constantemente, y con los que hemos tenido acercamiento, pues nos han comentado esto, ¿no? Sobre todo las empresas que manejan muchas cuestiones más administrativas, más de servicios que de producción o que de fabricación, que esas pues obviamente todavía van a seguir con sus establecimientos y con sus trabajadores. A lo mejor variarán en cuestiones administrativas, pero algunos patrones están comentando eso al respecto, ¿no? De que se les va a facilitar más una vez que supuestamente llegue toda la normalidad, o aunque no llegue, la cuestión del teletrabajo, el trabajo a distancia, y están desarrollando estrategias precisamente para poder tener mayor eficiencia, a pesar de que estemos en nuestra casa trabajando, que no sea como un premio, que no sea como una relajación, sino manejar los horarios establecidos tal cual, pero desde tu casa, con vigilancia, supervisión, por medio de las vías digitales, obviamente, y por vía de supervisión de los trabajos realizados y que se están gestionando. Es decir, sí estarían supervisando también que esté en la computadora, que esté haciendo mis actividades tradicionales como si estuviera en la empresa. Eso están desarrollando esos programas muchas empresas para la vigilancia también laboral del teletrabajo. Es decir, no todo es así de que, ay, qué a gusto, mira, yo voy a estar en mi casita y voy a poder hacer en ratos lo que quiera, sino que sí se va a hacer también su regulación de supervisión. Entonces, si se pone en la balanza, dice algunos patrones que pues les va a resultar más benéfico que perjudicial por la cuestión de los costos, como bien decía Elena. Bien, ¿qué opinan? ¿Qué opinas, Lolita? ¿Cómo estás? Profe, muy bien, buenos días. Pues sí, sería cuestión de vernos si realmente funciona. eh, Porque sí, a lo mejor para el trabajador te podrías ahorrar no sé, en camiones, gastos viáticos, lo que sea, en el estar trabajando desde casa. Pero como en mi punto personal creo que para la empresa pues no sería como muy viable, ¿no? O sea, estar pagando, no sé, algún salario y realmente haciendo tu trabajo, digo, a las personas que son patrones, muchas veces estando en tu casa y checándolo, estás en el teléfono, estás haciendo otras cosas, entonces realmente creo que nosotros como mexicanos no tenemos esa cultura de decir voy a cumplir mis 8 horas, te vas a estar dando espacios, entonces yo no creo que realmente funcione, pero no sé, hay que ver, ¿verdad? ¿Qué dice el tiempo? Sí, 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 realmente es muy polémico, pero nos encontramos en cambios radicales, nos encontramos en cambios donde es más nos va a llevar más el cambio radical y la necesidad que de hacerlo por voluntad propia. Por eso yo decía desde un principio, no sé si fue en esta clase o en otra, que observando algunos analistas y viendo algunos temas relevantes precisamente con todas las reformas, sobre todo en estos cambios,
algunas personas dicen que todo esta pandemia nos hizo adelantarnos o nos está haciendo adelantarnos a pasos agigantados hacia la era de la digitalización en todos los aspectos, ¿no? Porque si tuviésemos todavía, a lo mejor en términos que no hubiese llegado esta pandemia, todavía estuviésemos en nuestra zona de confort en lo que respecta al conocimiento de lo digital, de las plataformas, de todo lo que representa estos medios. Prácticamente por la necesidad de la pandemia nos hizo adelantar 5 o 10 años, dirían algunos expertos. Lo que íbamos a conocer dentro de 10 años, lo conocimos solamente en el 2020. Porque la misma necesidad y la premura nos hizo que nos metiéramos a cursos, que nos metiéramos a YouTube, a tutoriales, que nos adiestráramos, que las mismas instituciones nos adiestraran. Digo, porque yo doy clase también en la UNIVA, y ahí pues nos dieron cursos prácticamente como de 3 meses de las plataformas diversas. Entonces, cosa que a lo mejor si siguiéramos en la época normal, no hubiéramos hecho, porque pues, estábamos en la zona de que, pues voy presencial, etcétera. Los juzgados, obviamente, también tuvieron que implementar todas estas capacitaciones a su personal. Entonces, pues son cambios de una forma u otra que tenemos que afrontar. Y ahora, pues está lo que dice Lolita, ¿no? A lo mejor la cuestión de qué resultados va a traer todo esto. Sin embargo, pues vienen muchos cambios para bien y para mal, tampoco sin que seamos tan completamente pesimistas, pero tampoco súper optimistas, porque sí se vienen cambios radicales, muchas afectaciones en todos los aspectos, sobre todo con la inteligencia artificial que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, como estamos viendo, la inteligencia artificial donde se avecina un problema, hablando de cuestiones laborales, con la cuestión donde la máquina, eso se venía platicando desde mucho tiempo atrás. Muchos de ustedes lo recuerdan o saben de esto, a excepción de, todos estamos jóvenes, pero Brian yo creo que es el más jovencito, como de 20 años, pero siempre habíamos escuchado de que la máquina o la era de las máquinas iban a suplir a la era del hombre. Y nada más lo escuchábamos, pero decíamos, para que se vea eso, pues va a tardar bastante tiempo, ¿no? Y creo que el destino o el futuro nos alcanzó, como dirían, debido a que con toda la tecnología que se tiene y que todavía desconocemos, porque déjame decirte que hay bastante tecnología que tienen los gobiernos, sobre todo las potencias mundiales, que todavía no sale a la luz, porque hasta donde yo tengo conocimiento, ellos van sacando la tecnología poco a poco y no de golpe, es decir, que tienen herramientas tecnológicas muy, muy aventajadas que todavía no salen a la luz. Entonces, hasta donde podemos nosotros comprender, la era de la digitalización y de que la máquina o la inteligencia artificial va a suplir al hombre, pues ya llegó. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la masa trabajadora, la masa en general de trabajadores al estilo tradicional, obreros, asalariados, etcétera, y muchos expertos profesionales, pues van a llegar a un momento que no sé si dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 3, pero ya se está precisamente visualizando esto, que va a quedar precisamente desempleada gracias a que la máquina va a poder hacer el trabajo que hacía a lo mejor una persona. Y eso pues se va a tornar un poquito como que grave desde un punto de vista humano. No sé qué opinan ustedes al respecto. Adelante, los escucho. Pues yo estuve viendo un documental otra vez de que ya va a haber jueces en robot. Y sí, nos están suplantando las máquinas. Otra cuestión a considerar, ¿no? Imagínate, donde le dejemos la justicia a una máquina. O sea, es algo increíble, pero que tú lo escuchas, si no lo has escuchado, y te va a sonar descabellado, pero no lo es. Digo, ya con todo lo que estamos viviendo,
y observando, no es algo descabellado, porque sí lo he escuchado, sí, qué bueno que tocas ese punto, Elena. No es algo Sí. que sea nuevo. Se están haciendo todos los experimentos para que la justicia, las elecciones, todo lo político, habido y por haber, lo realicen de forma digital, donde nosotros desde nuestra casa vamos a plantear nuestras demandas de cualquier materia y a lo mejor donde ya no va a ser un juez, un humano, el que lo va a decidir. Fíjate qué tan grave se tornaría esa situación. No sé qué opinan ustedes. No, pues ya, yo digo que No, y aparte, ¿qué va a pasar con las necesidades humanas? ¿Cómo se van a suplir? Si las máquinas empiezan a hacer todo, imagínense el trabajo de la abogacía que es tan O porque sea, complejo. va a haber robots y sabe qué tanto. Sí, suena apocalíptico, ¿no? sí. Pues el Suena apocalipsis es lo que apocalíptico. estamos viviendo. Así es, pero sin embargo, real. Ya no podemos decir, para que veamos eso, yo creo que Pues va a ser el mis hijos o mis problema, nietos. Ya no, ya lo estamos viviendo, jóvenes, ya estamos en esa transición. No, no, Entonces, no. el problema va a ser en los que casi no saben de tecnología. sí, sí, No, el obviamente. problema va a ser con qué vamos a suplir las necesidades. Tanta gente que vive de su trabajo, imagínense. Bueno, tú has dado en el clavo, Pues sí, Elena, pero tú has pues dado en el también ya punto. viendo, Tú pues ya has todo se dado mueve. en Por el punto al cual no quería tocar y no quería llegar, pero y toda la masa Es de lo que desinformación. hablábamos en la primera clase o en la otra clase, que se acuerda que dijo que cómo lo veíamos, ya habíamos tocado un poco ese tema. Sí, así es. Bueno, yo tengo mi propia hipótesis, yo tengo mis propias teorías, a lo mejor muy extremistas, que no las voy a comentar aquí, pero sí, algo van a tratar de hacer los gobiernos o los grupos de poder, que ya lo tienen planeado, o sea, no es algo que no tengan planeado precisamente ante esa circunstancia. Jóvenes, entonces, de lo que dejamos de tarea, que era la lectura, ya entrando en el tema, mientras son peras o son manzanas, pues tendremos que estar al pendiente de las reformas y profesionalizarnos, no nos queda de otra situación, porque eso va a ser la diferencia en estas épocas actuales, ¿no? Las capacitaciones, las actualizaciones, las certificaciones, va a ser la diferencia entre hablando de nosotros, de buenos abogados mediocres o abogados malos, ¿no? Hay muchos abogados que eran muy buenos en el sistema, en los sistemas anteriores, en lo laboral, en lo penal, por cómo estaba estructurado, pero que ahora, bajo estas nuevas circunstancias y su falta de interés de a lo mejor de profesionalizarse o de entrarle a la era digital, porque a lo mejor es cierto, a mucha gente se le va a dificultar lo digital, es algo nuevo, es algo con lo cual no venían trabajando de manera continua y entonces pues llega la hora de un cambio radical y vienen las dificultades. Entonces también hay que verlo desde una óptica positiva. La era de las oportunidades también está para nosotros, para ustedes, en esta nueva era, precisamente porque estamos tocando temas de actualidad, porque estamos tocando temas relevantes que nos van a servir en todos los aspectos para nuestras labores y nuestra profesión futura, si es que vas a ejercer la abogacía en forma práctica, ¿verdad? Si no la vas a ejercer a lo mejor en forma práctica y te vas a enfocar a servicio público o te vas a enfocar en otras cuestiones referentes, pues está bien. El título de abogado te abre muchas puertas empresariales, profesionales, sociales, que es válido, ¿no? Muchos alumnos que tengo, cuando platico con ellos, algunos me dicen lo mismo, ¿no? Yo la verdad, yo no quiero litigar, profe, yo no quiero litigar, no me interesa litigar, pero sé que la carrera de Derecho me abre muchas puertas para intereses que yo tengo muy personales, la política, las empresas, etcétera. No es lo mismo que yo llegue como fulano de tal al licenciado fulano X, ¿no? Con conocimientos eh, muy importantes en lo que es estas materias. Cada quien tendrá su propia perspectiva.
Uno que le apasiona el litigio, que le apasiona el estar en el litigio tanto presencial como la docencia en este caso, pues realmente se nos hace muy bonito, ¿no? Lo que es el implementar la práctica del derecho. Es muy bonito el que ganes tu primer caso, tus primeros asuntos, el aprender de los errores, de las malas experiencias. Todo eso realmente pues, no tiene precio. Dentro de lo que es el derecho procesal del trabajo, según el artículo 685, nos dice que el proceso del derecho del trabajo se va a regir bajo varios principios. Lo mismo que los sistemas diversos que existen en el derecho, bajo la inmediación, la inmediatez, la continuidad, la celeridad, la veracidad, la concentración, la economía y la sencillez procesal. Asimismo, nos dice ese artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo que va a ser público y gratuito y predominantemente oral y conciliatorio el nuevo derecho procesal del trabajo. Es decir, tiene sus propios principios, tiene sus propias reglas. Todo proceso o todo sistema procesal, hablando del derecho, en cualquier rama, en cualquier materia, se establecen las reglas del juego, establecen las normas a seguir, las pautas. Y para que yo pueda entrar a jugar, haciendo esa analogía, dentro de lo que es un sistema, llámese penal, civil, mercantil o laboral, pues debo de conocer las mismas, porque yo no puedo llegar ahorita al sistema procesal del trabajo y aplicar las reglas que tiene el sistema penal, aunque sean muy parecidas en muchos aspectos, pero son reglas diferentes, estructuras diferentes, conceptos diferentes, terminología diferente. Entonces, pues yo soy bien fregón en penal, pues que no llegue yo al laboral y no es así. Tienes que conocer las reglas, tienes que conocer bien las reglas del juego para que pueda ser competitivo. Entonces, entre más conozca las bases y las esté aplicando en la práctica, pues entonces voy a ser un abogado laboral muy, muy competitivo sobre muchos que a lo mejor todavía siguen encerrados en el sistema vigente y no visualizan pues que ya es necesario dar ese salto, ¿no? Es predominantemente oral y conciliatorio. Esa es la base del sistema laboral. Es completamente más enfocado en la oralidad. Van a ser públicas las audiencias al estilo penal. Se están amoldando las salas en donde se van a llevar a cabo con los equipamientos adecuados y obviamente va a predominar la conciliación. Es decir, buscar que las partes negocien sus diferencias. Eso es, bueno, en todo el sistema también penal ya predomina lo conciliatorios, que son los medios alternos de solución de controversias también, ¿no? Pero... y estaba notando el otro... casi voy a terminar, permítame, por favor. Concentración. Yo no tengo ningún problema Economía. En enviarles las diapositivas, para que... Oh, sí, nos las envía entonces para no... Sí, sin ningún problema. Sí, yo les envío las diapositivas. Sí, porfa. Y para que les tengan a la mano. De hecho, pues es lo mismo de la Ley Federal del Trabajo, nada más que lo hice sintético para poder explicar y dar la clase, pero está basado en la ley. Pero sí se les envió sin ningún problema ahí al grupo. Muy bien, profesor, muchas gracias. Público, gratuito. Sí, si quiere ya cámbialo, gracias. Por lo tanto, nosotros, dentro de la práctica profesional, o las personas, nuestros clientes, el ciudadano, tiene derecho a nombrar a sus abogados de confianza como en cualquier otra rama del derecho, ¿no? Es una máxima y es un derecho que tienen las personas el elegir a sus abogados, a su compadre, a su hermano, a su conocido,
al que le recomendaron porque es muy bueno. Es decir, 685 bis, las partes van a tener el derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con su cédula profesional. Es decir, la profesionalización del sistema laboral como tal también es muy importante. Cuando el tribunal advierta que existan unas manifiestas y sistemáticas incapacidades, fíjate bien, esto es muy importante, ¿no? Técnica del apoderado legal va a prevenir a las partes afectadas para que designen a otro con 3 días naturales para hacerlo, al mismo estilo penal, jóvenes, que este sistema laboral también exhibe o va a exhibir a los que no sean competentes. ¿Qué quiere decir esto? Que como también las audiencias van a ser públicas, y que el juez, o en este caso el juzgador laboral, los tribunales laborales, que se supone que son los más capacitados, están observando si la defensa del trabajador es un abogado que no está empapado con el conocimiento del nuevo sistema, y como se protegen también los derechos del trabajador, el juzgador no puede quedarse callado y decir, pobre trabajador, mira nomás quién le tocó. No, sino que él tendrá la facultad de decirle al trabajador que el abogado está desconociendo el sistema, que desconoce la práctica de la nueva certificación del derecho laboral en el proceso nuevo, y que pues le está afectando más que ayudarle. Por lo tanto, lo va a invitar a que designe un abogado nuevo de su confianza, o que el mismo Estado le va a otorgar un abogado de la misma, del mismo sistema laboral, pagado por el Estado, y que en su defecto tiene 3 días para hacerlo. Entonces esto es muy importante, ¿no? Lo que es el derecho que tenemos o que tiene la sociedad a designar sus abogados de confianza, pero en su defecto también el Estado los otorga cuando no tenemos los recursos económicos necesarios para nombrar uno de nuestra confianza, y que en su defecto también exhibe el sistema. Eso hay que concientizarnos de ello. Dentro de lo que es, jóvenes, la conciliación, o más bien ya queda claro lo que es la conciliación o la etapa prejudicial, y en lo referente a ello, pues habrá excepciones a conciliar. De eso nos habla también el 685 en varios puntos, ¿no? Nos habla de las excepciones en las cuales no podremos o no tendríamos que acudir forzosamente de forma obligatoria a la prejudicial, como hemos estado comentando, en algunos casos, que el tema que me lleve sea por discriminación en el empleo, por embarazo y hubiese tenido problemas por ello, razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acosos, hostigamientos sexuales. Esas serían excepciones para poder agotar la etapa conciliatoria. Es decir, que me podré ir directamente al juicio, me podré ir directamente a la demanda. Oye, su etapa perjudicial no me trajo su documento. Pues es que yo estoy demandando esto. Y como lo dice el 685, hay excepciones para no acudir a la conciliación. Ok, entonces me tendrán que aceptar mi demanda. Designación de beneficiarios cuando haya muerto el trabajador y se esté tramitando la indemnización por los beneficiarios, también podremos no acudir a la conciliatoria. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidades, enfermedades, invalidez, etcétera, etcétera, accidentes de trabajo, pudiéramos también exceptuar la conciliatoria. La libertad de asociación, libertades sindicales, el reconocimiento efectivo de las negociaciones colectivas, la trata laboral, trabajos forzosos y obligatorios, malos tratos muy, muy discriminatorios, como decíamos puntos arriba, del patrón hacia el trabajador. Pudiéramos ahí exceptuar la conciliación por obvias razones, ¿no? Que no hay manera de llevar a cabo una buena plática amistosa,
por los antecedentes que existen o por el caso del cual se trata. Eso nos dice precisamente el 685 en lo que respecta a excepciones de conciliar, que hay que tenerlas en cuenta en algún momento dado cuando estemos en la práctica. En lo que respecta, jóvenes, al procedimiento ordinario laboral, bueno, eso fue lo que prácticamente leíste de acuerdo a lo que dejamos. Esas reglas especiales y fundamentales dentro de lo que es el sistema, que como te decía, pues son sus propias reglas, sus propios principios. Te hablaba, entre otras cosas, de las recusaciones y de las excusas y de los impedimentos dentro de lo que es el sistema laboral, como aplica en cualquier otra rama del derecho, ¿no? Lo que es impedimentos, excusas y recusaciones. ¿Qué es un impedimento? Porque mucha gente pudiera confundir impedimento con incompetencia e improcedencia, que son tres cosas diferentes, ¿no? Impedimento, incompetencia e improcedencia. En lo que respecta al impedimento, pues no es ni nada más ni nada menos que cuando el juzgador en cuestión se ve impedido de conocer el caso, no porque sea incompetente para conocerlo, sino que no, a pesar de que es competente, no debería de conocer. ¿Por qué causas creen ustedes que una persona se puede decir que es incompetente, impedido para conocer? Pues cuando tiene alguna relación directa con pues el juez con el participante, en este caso en cualquier tipo de materia, o con que ya se conozca el caso, ¿no? O que vaya a tener algún tipo de beneficio hacia su persona o porque se viola lo que viene siendo la imparcialidad en el caso. Ante mi punto de vista es cuando alguien está ejerciendo algún cargo público, no puede litigar. Va relacionado, no sé si estoy fuera de contexto. Sí, es correcto, pero va más enfocado a lo que dice Ernesto. Los impedimentos son cuando yo como juzgador, me cae un caso a mi sala, a mi mesa, a mi tribunal, a mi juzgado, mejor dicho, y pues resulta que la parte actora, pues es mi primo, mi sobrina, mi concubina, mi socio de una empresa, mi persona con la que me enemisté en algunos años atrás. Eso va a ser causa de un impedimento, porque el juicio se puede viciar. ¿Pueden darse cuenta? Profe, Sí, dígame. ahí no, por ejemplo, me quedé con la duda, ¿no se le llama recusación? Sí, es un impedimento, pero puedes excusar o recusar. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ok. Es un impedimento, pero los impedimentos se excusan o se recusan. ¿Qué quiere decir esto? Que Okay. yo como juez puedo excusarme de conocer el caso. Es decir, yo no puedo conocer este asunto que me cayó y se lo mando y presento mis oficios a mis superiores para que designen a otro, porque yo de forma ética no puedo conocer, me excusación, de conocer este caso porque fulano de tal es mi primo. Y esto, a pesar de que yo sea muy apegado a la legalidad y todo, se va a viciar y se va a malinterpretar la decisión que yo haga, sea buena o mala, o más bien si sea a favor o no a favor de mi pariente, se va a malinterpretar, aunque, a pesar de que lo haya hecho apegado a la justicia y a mi buen saber. Entonces, para evitar todo eso, estoy impedido y me excuso de conocer. Pero, ¿qué tal que si yo guardo Profe, silencio? Adelante. Una pregunta, a ver si no me desvío un poquito del tema. Me quedé con la duda. Hay una persona, hablando de trabajo informal, ese es comerciante, nada más que a mí me gusta comprar mi verdura ahí por la calidad.
Pero, por ejemplo, tiene a a sus empleados. A mí me llamaba mucho la atención porque tiene menores de edad, tenía niñas, pero la forma de tratarlas con palabras, vulgares, humillantes y cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, órale, muévete y, así como para comer, deberías de ponerte a trabajar esto delante de todos los clientes, ¿no? Pero en particular el domingo me llamó a mí mucho la atención porque uno de los empleados pidió permiso para ir al baño y pues ahorita no se tardó, pero estas es las humillaciones, o sea, de siempre. Pero me llamó mucho la atención porque el señor se tardó un poquito más de lo normal en el baño y cuando llegó le dijo que, le preguntó el señor que en qué se había tardado tanto y le dijo que se había tardado porque había comprado algo personal o el hermano de este mismo, que es del tianguis, lo había mandado a comprar algo y el señor, o sea, el patrón lo golpeó literal. Entonces aquí, te me largas porque no estás trabajando y no sé qué. Entonces a mí, pues en lo personal, pues me dio mucho coraje, ¿no? O sea, tenemos necesidad o hay personas que tienen mucha necesidad de trabajar, pero no tiene como necesidad de aguantar este tipo de humillaciones, ¿no? Y menos delante de la gente. Y pues la gente nos quedamos a veces callada como por decir, no te metas en problemas que no son tuyos, ¿no? Pero en este caso, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿de qué manera podrías ayudar como a los trabajadores? Porque pues no tienen, nomás llegan, les paga su sueldo, le aventó 50 pesos y quedas despedido. Claro, no, y Aquí, eso, ¿de qué manera se podría ayudar? O sea, con una testimonial o cómo, porque no tienen, es de palabra, o sea, es un tianguis, es de palabra, o sea, te pago tanto el día, pero las humillaciones son que a mí me sorprende y casi me da hasta coraje conmigo misma por quedarme callada y que yo estoy viendo este tipo pues de arrebato, ¿no? sí, claro, es muy común todo eso, pero ojo, siempre nosotros pensaríamos de manera equivocada en el desconocimiento laboral, que por el hecho de que no exista un contrato ya no tengo derecho a irme a un juicio o a demandar a mi patrón, cosa que no es así. Desde que existe la relación laboral, aunque no exista contrato, yo tengo el derecho de interponer quejas o demandas laborales o denuncias, obviamente aquí también por los malos tratos y discriminaciones, pero hablando de la cuestión laboral, yo puedo acudir en los términos actuales, todavía no de la reforma, acudir a conciliación precisamente para presentar mi queja contra el patrón. Oye, fíjate que me trata así, 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 así. Lo tienen que citar para llevar a cabo esa dichosa conciliatoria y verificar si se puede arreglar ahí con un pago. O en su defecto yo me puedo ir directamente a la demanda. O sea, como asesor, yo le puedo decir, dame tus nombres, el nombre del patrón, el domicilio donde está laborando ese negocio, cómo te trató, desde cuándo entraste, cómo se ha desarrollado, qué te ha dicho, cuáles son las palabras fuertes que te utiliza. Es decir, yo demandarlo precisamente por todas esas cuestiones de la discriminación, las humillaciones, se pueden demandar también en materia laboral. Esto va a ocasionar que sea un despido injustificado por todos estos malos tratos. Entonces, obviamente, cuando yo ya lo demando con mis testigos que han visto, personas de los negocios aledaños que saben de esto, pues son herramientas que yo puedo tener para poder implementar un juicio laboral contra esta persona. Pero sí se puede actuar jurídicamente contra este tipo de hechos, ¿no? Que ha habido muchos casos así donde se han ido directamente a la demanda por esos malos tratos. Es decir, sí se puede, desde la conciliatoria o irnos directamente a la demanda. Obviamente, una vez que se le demanda, pues el patrón a veces lo pierde el caso porque no contestó o se fue en rebeldía y como son muchos patrones que tampoco no tienen conocimiento de esto y se lo toman muy a la ligera cuando les llegan los emplazamientos y no van o no contratan abogado.
Entonces, digo, fue un caso que así pasó también en alguna ocasión con un patrón muy similar al que me estás comentando, ¿no? Era un negocio informal, maltrataba a sus trabajadores porque ellos vendían tacos al vapor. Y era del típico personaje que tenía como 4 o 5 puestos de tacos en diferentes puntos de la ciudad, del vapor. Y a una de las chicas pues la humillaba, la acosaba, la maltrataba. Entonces, como era hija de una conocida, pues fuimos a presentar directamente la demanda. No nos fuimos a la conciliatoria, eso ya tiene algunos 2 o 3 años. Pero las ofensas eran muy fuertes. Primero que nada, pues es quién ha visto, quién sabe de todos estos. Pues fulano y perengano, que son de los mismos trabajadores o conocidos o clientes que vieron. Entonces aquí tengo los nombres y están de acuerdo en ayudarme. Y desde ahí, con eso tuvimos precisamente para demandarlo. Y obviamente cuando se le demandó y se le emplazó, no acudió a las citas precisamente de contestación y excepciones, y eso lo hizo caer en rebeldía por no contestar, ni acudir, y pues se desarrolló el juicio y todo, y a final de cuentas lo ganamos, y se le dictó un laudo a final de cuentas para indemnizar a la trabajadora en un 100%, más los salarios caídos que se fueron acumulando, que fueron como de 6 meses, más todo lo de las prestaciones. Entonces sí se gana, o sea, tenemos la herramienta jurídica, Lolita. O sea, no porque no haya contrato, no podamos implementar el derecho en cuestión laboral. ¿Sí me explico? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Dentro de lo que es el proceso, bueno, me había quedado en la excusa y recusación. En la excusa, el juez dice, no puedo conocer, me excuso. Pero ¿qué pasa si él se queda callado? Tú como parte lo puedes recusar. Oye, fulano de tal, que es el juez que está conociendo nuestro asunto, es pariente de mi contraparte. Por lo tanto, no ha dicho nada, no se ha excusado. Entonces, suena muy fea la palabra, ¿verdad? Pero es así, no se ha excusado, por lo tanto lo recuso para que me lo cambien, porque es pariente, es primo, es hermano, y ya no hay una situación que pudiera aplicarse la imparcialidad. Se va a viciar el asunto. Entonces tú puedes, el juzgador es el que se excusa, o el funcionario, y las partes son los que recusan cuando hay impedimentos. ¿Me explico, Lolita, que era la que tenía la duda sobre eso? Sí, profe, Ok, Profe, gracias. dígame. eso viene en los artículos 707, ahí viene lo de los impedimentos, ¿Artículo y qué? en el 709 viene la recusación. De la Ley Federal del Trabajo, 707 ¿verdad? y 709. Así es. Sí, Sí, obviamente, viene viene y en cada legislación viene sobre la excusa y la recusación y el impedimento. Es impedimento, pero puedes tramitar ese impedimento a través de una excusa o una recusación. Entonces, sí viene obviamente en la ley del sí, trabajo. ahí viene todos los ejemplos. ¿Mande? Ahí vienen todos los ejemplos de dónde se puede excusarse y dónde puede proceder la recusación también. Es correcto. Ahí están, como nos dice nuestro compañero, a partir del 709 de la Ley Federal del Trabajo pueden ubicar precisamente esos impedimentos y la excusa y la recusación. Digo, para si quieren remontarse al aspecto fundamentado legalmente, pues ahí lo vamos a encontrar. En materia del laboral, cada rama tiene Sí, ciertos artículos sobre la excusa y sobre la recusación en la cuestión de los impedimentos. Y como te decía, habrá impedimentos, habrá incompetencia, que son 2 casos diferentes. El impedimento, si eres competente para conocer, pero hay razones por las cuales te ves impedido. En el caso de la incompetencia, es que no puedo, soy incompetente para conocer dicho caso, porque a lo mejor no me corresponde por materia o no me corresponde por territorio.
Entonces ahí yo soy incompetente. Entonces, son dos cosas diferentes, el impedimento y la incompetencia. Bien, y continuando con el procedimiento ordinario laboral, nos dice precisamente, una vez que ya platicamos de la fase de la etapa prejudicial, de las etapas conciliatorias, que son necesariamente obligatorias como tal, salvo las excepciones ya comentadas, nos dice que a partir del 871 de la Ley Federal del Trabajo, ya reformado, sobre esa primera fase que es la escrita y de la cual ya hemos platicado. Sin embargo, aterrizándolo con sus puntos legales, nos dice en el 871 que el procedimiento ordinario, como se le conoce al proceso laboral, se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes o la unidad receptora del tribunal competente. Es decir, presentar mi demanda en la oficialía correspondiente. Punto número 1, que es nuestra fase escrita. 2, 872. La demanda se va a formular por escrito acompañando las copias que sean necesarias. Tú cuando vas a presentar una demanda, tienes que presentar la original y las copias correspondientes. ¿Quiénes van a ser los demandados? En caso que el demandante sea el trabajador y faltasen copias, ello no va a ser una causa para que te prevengan o te la desechen, sino que inclusive nos dice ahí que el tribunal debe de subsanar la falta de las copias. Es decir, habrá asuntos de otras materias del derecho donde si no presentas las copias te previenen, como lo que decíamos en amparo, ¿no? Presentas tus copias, presentas tu demanda de amparo y te van a prevenir porque no presentaste o anexaste copias, a menos que se trate precisamente de personas marginadas o trabajadores. Aquí de cajón nos dice que si el trabajador presenta su demanda, pero no presenta copias, eso no va a ser causa para que lo prevengan o para que le desechen, porque estamos vulnerando sus derechos. Entonces, lo que va a hacer el tribunal es el mismo tribunal, a través de su personal, sacarle las copias correspondientes, pero no desecharlo y no prevenir. Es un punto muy importante, ¿no? Bien, entonces, dentro de lo que es ese mismo artículo, el 872 ya nos habla de qué requisitos debe de llevar una demanda laboral, en la cual pues tiene, como cualquier otra rama del derecho, la demanda, pues su estructura, su esqueleto principal, como bien decíamos la otra ocasión, que debe de tener su rubro, su proemio, su capítulo de hechos, su capítulo de derechos, las peticiones, las prestaciones, las firmas, etcétera, ¿no? Que es como debe de ir estructurado, ¿no? Arriba, pues la persona que es el actor, a quien nombra como abogados, domicilio del abogado, en donde puede ser debidamente notificado, y después lo que es precisamente las prestaciones que está reclamando. Después va a narrar un capítulo de hechos de pe a pa desde que se contrató, en qué año, fecha aproximada, la razón social de la empresa, los trabajadores, los patrones que lo contrataron, la persona que lo despidió, cómo lo despidió, o sea, narrar en capítulo de hechos todo. Es decir, el capítulo A, si te remontas, te va a decir los requisitos que debe de llevar tu demanda laboral, que sería bueno que hacer cada quien en lo particular para poder saber cómo se redactan y qué es lo que llevan. Estaremos haciendo cada quien la suya propia. Una vez que pasó todo esto, jóvenes, una vez que ya presentamos nuestra demanda, nos la van a admitir, si es el caso, ¿verdad? Dice en el 873, y todo lo que son los tiempos los puse en rojo para ubicarlos, porque a lo mejor eso va a ser lo importante
de tener en cuenta para saber cuáles son los términos y cuáles son los tiempos de los acuerdos. Dice en el 873 que dentro de las 24 horas siguientes a que tú presentes tu demanda, esta se va a turnar al tribunal correspondiente, porque no llegas y la presentas al tribunal X, sino que la presentas a oficialía y a través de una rotonda por ahí aleatoria que tienen, cae en determinado juzgado, o va a caer en determinado juzgado, todavía juntas. Entonces, una vez que cae en el juzgado correspondiente, si la demanda se encuentra ajustada a derecho, deberá dictar dicho tribunal un acuerdo de admisión respectivo. ¿Cuándo o cuánto tiempo tiene para que te acuerden el auto de admisión o el acuerdo de admisión? 3 días. Al tiempo en el cual fue turnada, o de que se haya subsanado en caso de errores. Ojo, entonces, este punto también, aterrizándolo paso a paso, presento mi demanda con las características y requisitos mencionados. Al momento de que la presento en oficialía de partes, me van a turnar un juzgado. Este juzgado, en el término de 24 horas, la va a subsanar, más bien la va a substanciar, y va a decir, se admite, se desecha o se previene. Si me la admiten, tiene prácticamente 3 días para lo que es implementar el acuerdo de admisión correspondiente. Entonces ahí estamos en el punto de la admisión. Siguiente. Bueno, ya me la admitieron. Ya me admitieron mi demanda entre los 3 días correspondientes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, licenciado? Vámonos al 873, diagonal A. Que dentro de los 5 días siguientes a que te la hayan admitido, el tribunal va a emplazar al demandado o a la parte demandada, es decir, al patrón, a la empresa, a las personas físicas y morales, que son las que debemos de poner en nuestra demanda, tanto personas físicas como personas morales, entregándole copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas. Desde el momento de que presentas tu demanda, anexa lo que es ya las documentales correspondientes, gafet, copias del gafet, lo que son las nóminas, etcétera, que pueden servir, y los testigos que vas en su momento a ofertar. Eso sería muy importante que lo hagas desde el principio. Copia cotejada del auto de admisión con su escrito de demanda, así como las pruebas ofrecidas en este. Para que produzca su contestación por escrito el patrón dentro del término de 15 días. Es decir, dentro de 5 días se le emplaza. Y va a tener 15 días a partir del emplazamiento como término para contestar. Para que asimismo el mismo patrón ofrezca sus pruebas y, de ser el caso, aplique la reconvención, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho término de los 15 días, se va a tener por admitidas. Profe, eso es en el nuevo sistema, ¿verdad? Claro, es en el nuevo. Gracias. A ver, permítame. Perdón, jóvenes, es que llegó una persona que me iba a entregar unos documentos, pero ya, una disculpa. Entonces, jóvenes, sí, ya estamos hablando obviamente del nuevo, de la reforma, de la actualización de la Ley Federal del Trabajo ya reformada. Entonces, recuerden que estamos ya hablando de los temas
ya en cuestión de la reforma. Por lo tanto, jóvenes, 5 días para que se emplace y 15 días tendrá el patrón para que pueda llevar a cabo su contestación. Ahí mismo se le hace de su conocimiento que en dado caso de que no lo realice su contestación, porque el notificador debe de decirle, ¿no? Las consecuencias de el no contestar dicha demanda laboral. Dice ahí por eso que se le va a percibir que de no hacer esa contestación se tendrá por admitidas las peticiones del trabajador. Es decir, se allana, se da por hecho lo que dice el trabajador, a pesar de que diga el trabajador una serie de cosas que no son ciertas. Si no contesto como patrón, pues entonces las estoy admitiendo, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso formular reconvención. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Vamos paso a paso. Presento mi demanda con los requisitos de ley, me la acuerdan, más bien, dentro de lo que es las 24 primeras horas, como tal nos dice que va a ser el acuerdo correspondiente, se le va a notificar o emplazar al patrón en los 5 días siguientes de la admisión de dicha demanda y de que salió el auto admisorio. Una vez que se le notifica o que se le emplaza, tendrá 15 días de ley para poder realizar su contestación y sus excepciones y en su defecto aplicar la reconvención. ¿Qué es una reconvención, jóvenes? La reconvención es prácticamente como dentro de la misma contestación de la demanda, yo contrademando. Eso es reconvenir, ¿no? La reconvención, porque a lo mejor estoy reconveniendo hacia la parte actora ciertas cuestiones que realizó. Es decir, es como una tipo de contrademanda dentro de la misma contestación. Eso es la reconvención. Por lo tanto... ¿Eso es en todas las materias o nada más en esta? No, generalmente en civil, mercantil, familiar y laboral es donde se aplica la reconvención. Siempre ha existido. Porque el patrón está en todo su derecho de contrademandar, pero ¿para qué presento otra demanda diferente? En la misma contestación aplico la reconvención, contesto y aparte aplico la reconvención contrademandando al trabajador por esto y por esto y por esto y por esto y por esto otro. Él fue el que me ofendió, él fue el que se robó esto, él fue el que hizo o realizó todo esto, él fue el que dejó de venir a trabajar, lo que a derecho corresponda. Estoy haciendo la reconvención. Entonces, va dentro de la misma contestación. Asimismo, deberá percibir lo que de no cumplir con lo previsto en el 739 de la ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estrados y en su caso por buzones electrónicos conforme a la ley, ¿no? Vamos paso a paso. Ok. Allanamiento, contestación y reconvención. Allanamiento, contestación y reconvención son cosas que pudieran parecer similares, pero no lo son. Dice, en caso de que el demandado se allane a la demanda, el tribunal va a citar a las partes a la audiencia de juicio correspondiente que va a tener lugar en un plazo no mayor a los 10 días siguientes en que se le dictará una sentencia. Es decir, en caso de que se allane. ¿Qué es allanar? ¿Alguien sabe? Meterse en un lugar que no es tuyo, por ejemplo, allanar mi casa, vienes y te metes a mi casa, es un allano. Es un término que confundimos, como suena igual o como se pronuncia igual, confundimos con el allanamiento. Pero en términos, por eso lo pregunté, pero en términos de que el demandado... Allanar. ¿Que allana la demanda? Ajá, así es. Y allanar es dar por aceptado algo. Así es. Entonces, ojo con eso, es muy, muy cierto. Allanarse es que cuando me demandaron, pues yo no quise conflicto ni entré en contestación como tal de que
ni reconvení, ¿no? Es decir, acepto los hechos. Todo lo que está en mi contestación, para no caer en la cuestión de la rebeldía y todo ello, yo en la misma contestación que tengo que hacer dentro de los 15 días siguientes, le di la razón al trabajador, se vale. Es muy raro, ¿no? Es muy raro que el patrón diga, pues ¿saben qué? En el punto A, B, C, D que menciona el trabajador en hechos, pues son ciertos todos. Sí lo despedí, tal fecha. Sí le dije esto, tal fecha. Sí lo despidió mi jefa de recursos humanos tal día. Sí le debo lo que está diciendo. Es cierto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Se allanó a la demanda. Eso es allanar a la demanda, ¿eh? No como pudiéramos confundir allanamiento en cuestión penal, ¿no? Del allanamiento porque entré a una casa. Entonces hay que hacer esa diferencia porque se escucha y se pronuncia igual, allanar. Pero aquí estamos hablando de allanamiento a la demanda. Quiere decir que aceptó, como bien dice Ernesto, efectivamente. Ok, se allanó. Si se allanó, no hay litigio, jóvenes. Ya no hay contradicción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aceptó? Entonces, Sí. pues nos tendremos que ir directamente ya a una sentencia, porque ya confesó en el allanamiento que sí es cierto. Ojo, pues esto jamás nuestros preciosos ojos lo podrán ver, ¿no? Salvo a lo mejor casos muy contados. A mí no me ha tocado, ¿no? Que el patrón, sí me ha tocado que no contestó, que es una especie de allanamiento de rebeldía, ¿no? No contestó. Pero de que un patrón o un demandado diga, acepto lo que puso en su demanda fulano de tal. Sí ha habido casos, pero no me ha tocado ninguno. Le ha tocado a algunos colegas que se allanó, se aceptó. Ah, pues mira, que a todo dar. Esos son las contrapartes que queremos, ¿verdad? Como abogados. Si se llega a allanar, por lo tanto, ya no desarrollaríamos las demás etapas por obvias razones. No hay contradicción, no hay litigio. Nos tendríamos que ir directamente en un término que no venza, no mayor a 10 días, a una emisión de sentencia. ¿Alguien iba a comentar algo? Adelante, Elena. No. Ay, nada. Entonces, eso sería en ese punto. 2. Presentada que sea la contestación de demanda, el tribunal le va a asignar al demandado un buzón electrónico, que ahora ya se van a usar los buzones electrónicos con toda esta situación para quedar las partes debidamente notificadas de manera inmediata, proporcionándole el nombre de usuario, ahí te van a hacer tu nombre de usuario y la clave de tu acceso, mediante el cual vas a poder consultar el expediente y revisar los acuerdos que emite el órgano jurisdiccional, que ya se van y están estipulando dentro de la reforma las notificaciones y emplazamientos por vía electrónica y trámites electrónicos ya de todo tipo de juicios. Ya desde ahorita ya nos van a estar capacitando en ese aspecto, hasta los mismos tribunales nos van a poder entregar dichas aperturas de la cuenta y los usuarios correspondientes como abogados. Si el tribunal admite la reconvención que aplicó dentro de la misma contestación de la demanda, que es la contrademanda, que esa se le llama la reconvención. Ojo, en la contestación sería, allanamiento es que yo acepte todos. Contestación es que yo me dirija a los puntos que está comentando el demandado, el actor, que está comentando a lo mejor punto A, punto B, punto C, punto D, etcétera, de los hechos. Yo a lo mejor puedo ir contestando, o debo, como patrón o como abogado del patrón, ir contestando punto por punto. En lo que respecta al punto 1, o el punto A, de acuerdo a cómo pues, se presentó la demanda, estoy completamente en desacuerdo porque no ocurrieron así los hechos, ocurrieron de esta forma, es decir, estoy contestando el punto A. En lo que respecta al punto B, estoy parcialmente de acuerdo porque las cantidades son estas y estas, no son así. Pero sí en lo que respecta a los aguinaldos, sí es correcto. En lo que respecta al punto C, estoy
completamente en desacuerdo por esto y por esto. Es decir, ir contestando punto por punto de los hechos que peticionen en hechos el trabajador. Eso es contestar. Y reconvenir sería precisamente que, aparte de que contesto, estoy dentro de la misma contestación aplicando una reconvención, una contrademanda contra el trabajador. Si el tribunal admite la reconvención, deberá emplazar ahora a la parte actora, es decir, al trabajador, que le va a correr traslado con esta misma contestación y reconvención, con las pruebas que ofrezca, la reconvencionista, que en este caso se va a hacer ya el patrón, ¿no? Para que dentro del término de 15 días siguientes a su emplazamiento, también el trabajador con su abogado conteste esa reconvención. Entonces aquí, ojo con eso, ¿no? Que se pudiera dar lo que es la reconvención. Si se da la pura contestación, pues no hay reconvención, solamente estamos controvertiendo hechos, dimes y diretes, cosas que sucedieron de una forma, cosas que sucedieron de otra, pero no hay reconvención. Habrá casos que nos puedan reconvenir, que es una contrademanda dentro de la misma contestación. Entonces ahí tenemos qué es allanar, qué es contestar y qué es reconvenir. Porque después de todo esto, vienen las réplicas y contrarréplicas. El artículo 873, en su apartado B, nos dice que el tribunal va a correr traslado a la actora con la copia de la contestación de la demanda y sus anexos para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica, acompañado de copia de traslado para cada parte. Es decir, estamos en la fase expositiva, estamos en la fase escrita, en donde se presenta demanda, me la aceptan, emplazan al patrón, el patrón tiene 15 días para contestar, en base a esa contestación yo aplico como trabajador una réplica de esa contestación, en base a esa réplica de contestación el patrón también hace una contrarréplica, todo por escrito, por eso estamos en la primera fase que es expositiva, escrita, hasta que se cierre prácticamente el debate por oficio, que sería esta primera fase expositiva completamente escrita, por eso también se le llama escrita o expositiva, hasta que se cierre prácticamente la fase como tal de la réplica y contrarréplica, y en caso de que el patrón realice ofrecimiento del trabajo, el trabajador deberá pronunciarse al respecto y formular en este caso si acepta o no acepta y el por qué. En caso de que el patrón le diga, pues ahí está tu trabajo, ¿no? Se debe de manifestar al respecto el trabajador sobre dicha situación. Entonces, viene la contrarréplica ya comentada y una vez que se cierra la cuestión de la fase expositiva con lo comentado, repito, presento mi demanda, me la admiten, en el término de 3 días sale el auto de admisión, se emplaza dentro de los 5 días siguientes al patrón, el patrón, si es que lo encontraron y los domicilios estaban exactos, dentro de 15 días tiene que contestar, contesta, en su defecto se allana, contesta o reconviene, o contesta y reconviene, entonces me van a correr traslado a mí como parte trabajadora junto con mi abogado, tendré que hacer la réplica y en su defecto cuando conteste con la réplica, el patrón podrá hacer la contrarréplica y se cierra la fase expositiva. Y si no hubo arreglo, porque recuerda que podemos arreglar en cualquier etapa, aunque hayamos agotado la conciliatoria, eso no nos impide a poder negociar en la fase expositiva o en la fase preliminar. No, nada nos impide a que lleguemos a un acuerdo que no tuvimos en la conciliatoria, a lo mejor lo tenemos ya en fase de juicio. Es decir, no por el hecho de no haber llegado a un arreglo en la prejudicial, no lo podamos hacer en la primera o en la segunda fase. Eso es muy importante. Por lo tanto, jóvenes, si no llegamos a un arreglo en la expositiva, que es la escrita, y cerramos las
las réplicas y contrarréplicas, entonces tendríamos que pasar a una segunda audiencia. Segunda etapa, que es la preliminar. La audiencia preliminar, ¿qué tiene por objeto? Ya lo comentábamos. Depurar el procedimiento, resolver las excepciones dilatorias, pruebas que retarden. Eso los va a tener que purificar el juzgador, planteadas por las partes. Es por eso que yo te comentaba la similitud de etapas tanto en lo penal como en lo laboral, haciendo esa comparación, ¿no? Establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso, citar para audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración contra los actos o omisiones del secretario instructor, porque también el secretario instructor puede haber tenido algunos errores, que no notificó por esto, que se le pasó algún punto, etcétera. Entonces tendremos que aplicar el recurso de reconsideración para que se corrijan ciertos errores, no de nosotros, sino del mismo juzgado en consideración. Esa audiencia preliminar, por lo tanto, es de depuración de pruebas. Depuración precisamente de todo lo que van a ofrecer, documentales, testimoniales, periciales. Ahí se debate sobre las pruebas entre las partes para ver cuáles están apegadas a la legalidad, cuáles no, y hay que explicar en caso del juez, porque está calificando cuáles van a pasar a juicio y cuáles no, en sí, el por qué razón no las va a aceptar. No te voy a aceptar tal prueba documental, tal prueba testimonial y tal pericial por esto y por esto. Es decir, debe de explicar las razones. Eso es depurar. No se está desahogando, se está depurando las pruebas. Obviamente, si me depura alguna prueba, me la excluye, yo tengo mi recurso precisamente ante esa situación, ¿no? Que es irme directamente a un posible amparo indirecto por lo que es en el que no me acepten mis pruebas correspondientes. Sería un recurso que yo pudiera tener en última instancia, ¿no? Ojo, entonces ahí tenemos ya dos fases. Dos fases. Algo muy importante a considerar es que el tribunal, una vez que ya se terminó la fase preliminar de la depuración, va a dar fecha y hora para llevar a cabo la etapa 3, que esto va a ser dentro de los 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo de que se terminó la fase preliminar. Entonces ahí tenemos otro término, otra medida de tiempo a considerar. Todas las medidas de tiempo y notificaciones, ahí las puse en rojo porque las tendríamos que ir ubicando precisamente. Jóvenes, entonces, como bien puedes darte cuenta, agotamos nuestra etapa prejudicial, agotamos nuestra etapa expositiva y agotamos nuestra etapa preliminar de depuración de pruebas. ¿Qué seguiría? La etapa de juicio, que ya es el desahogo probatorio. Ya es donde las partes, si no llegaron a ninguna negociación en la etapa expositiva, si no se llegó a ninguna negociación en la preliminar, tendríamos que irnos ya al desahogo del juicio, en donde tendríamos ya que, como lo dice su nombre, desahogar las pruebas, las de la parte actora y las de la parte demandada, en donde se presentan las pruebas del actor con sus documentales, con sus testigos que van a pasar al estrado y les van a absolver posiciones, interrogatorio, y luego después a lo mejor la contraparte contrainterroga al dicho testigo, al más puro estilo penal, pero en materia laboral sobre los hechos controvertidos, no sobre otras cuestiones. ¿A usted le consta que fulano de tal trabajaba en la empresa? Sí. ¿Cómo se llama la empresa donde tiene usted conocimiento que trabajaba la persona que tenemos aquí, fulano de tal? Fulano de tal trabajaba en tal empresa. ¿En qué horario le consta a usted que trabajaba? Pues de tal a tales horas. Okay. ¿Por qué le consta? Porque yo trabajo ahí mismo y soy compañero de trabajo. Perfecto, muy bien. Es decir, empieza un interrogatorio para mostrar que realmente el trabajador sí laboraba dentro de ese establecimiento. Por eso ahorita que me decía Lolita sobre la cuestión del
del caso del trabajo informal, aunque no se tenga contrato, los testigos van a ser esenciales para fundamentar esa prueba de la relación laboral, ¿no? Un testigo que trabaja a un lado, el mismo cliente, hay que allegarnos, el problema va a ser eso, ¿no? Convencerlos de que sean nuestros testigos, muchas veces sería ese el problema, pero mientras lo comprobemos con 2 o 3 testigos que les conste que la persona laboraba ahí, a pesar de que no exista un contrato, a pesar de que no exista una nómina, etcétera, con su simple dicho, porque se les hace juramento ante una autoridad para declarar en veracidad, ya el juzgador tendrá que determinar de acuerdo al interrogatorio y contrainterrogatorio si es prueba válida o no es prueba válida desahogada como tal y que la va a tomar en cuenta. Entonces, en este desahogo de juicio probatorio es testigos, documentos, pruebas materiales, periciales que pudiéramos necesitar cuando se falsifican las firmas y todo ello. Entonces tendremos que desahogar, repito, al más puro estilo penal la audiencia de juicio, digo, guardando sus proporcionalidades, ¿no? Y eso va a llevarnos a, una vez que desahogamos el periodo probatorio, que es el que te acabo de comentar, pues nos va a llevar a que se emita precisamente los alegatos finales sobre lo actuado en el desahogo, se va a cerrar la audiencia, se va a dar por terminada y se va a emitir sentencia, que bien puede ser la sentencia dentro de la misma audiencia, una vez terminada, si es que todo quedó muy claro para el juzgador, no hay lugar a dudas, fulano de tal tiene razón, en este mismo acto voy a emitir sentencia. O si en su defecto tiene que analizar, entonces podrá realmente pedir un término de 5 días o de varios días, de acuerdo a la necesidad, para que pueda, en este caso, emitir un fallo correspondiente. Pero lo más ideal es que lo realice inmediatamente después de terminada la audiencia de juicio o del desahogo. ¿Esto qué trae como consecuencia agotando las etapas? Se supone que el juicio laboral, en el nuevo proceso laboral, va a ser rápido, va a ser más apegado a la oralidad y a la publicidad, pero va a ser más rápido y ágil, lo cual nos va a permitir que se alcance la justicia pronta. Si no negociamos durante las etapas previas y nos fuimos a juicio hasta las últimas instancias, que se emita un fallo, un laudo, una sentencia correspondiente, no al año, no a los 2 años, no a los 3 años, no a los 5 años, sino que se emita en un término de 5 o 6 meses, cuando mucho, que dicen los especialistas del nuevo sistema, ¿no? Irnos hasta los 4, 5, 6 meses como máximo para que se emita una sentencia, pero no los 3 o 4 o 5 años que se tienen en muchos asuntos si no se ha llegado al dichoso laudo. Eso sería nuestro procedimiento laboral ordinario con sus etapas. Adelante, jóvenes, antes de cerrar la clase y descansar un ratito todos para entrar a la segunda, más bien a la que sigue, ¿qué opinan? ¿Queda todo claro? Los escucho. Pues en apariencia se ve muy fluido, muy fácil todo, pero vamos a esperar en la práctica, ojalá que sea así. Muy bien. Ernesto. Creo que va a estar bueno el cambio, profesor. Ojalá que sea así. Tentativamente tentativamente así está como muy ágil, ¿no? En cuestiones de los días, 5, 10 días, tienes 8, o sea, en cuestión de agilidad para el beneficio del trabajador, pues esto es lo que se busca. Creo que va a estar pues muy bien. Estoy muy pues impresionado con los días tan cortos y la fluidez que le da, pero como dice la compañera, quién sabe cómo se vaya a poner en la práctica. Fíjate que todo el mundo está con esa zozobra, pero como estamos ya en este cambio radical, yo lo considero como así a simple vista, porque pues apenas van a entrar aquí en Jalisco para el próximo año 2022, pero lo considero muy viable, como pueden observar, muy ágil, muy rápido, muy sencillo. Obviamente tendremos que empaparnos mucho en la práctica
para no cometer errores que pudieran perjudicar a mi cliente como trabajador o cometer los errores como representante de la parte patronal. Tenemos que estar muy al pendiente de los términos. ¿Se va a seguir dependiendo de los actuarios para los emplazamientos? ¿A los actuarios para qué? Para los emplazamientos. ¿Cómo defendiendo a los actuarios? Dependiendo de los actuarios para los emplazamientos. Ah, sí, es correcto. Es correcto. Se va a seguir. Fíjate que para que les quede más claro, les voy a compartir en este preciso momento. Nada más que aquí está. Perfecto. Es un video que ya les mandé aquí al grupo. Sí. Véanlo. Ese video es una audiencia laboral. Obviamente está simulada, pero está muy apegada a la realidad. Ahorita nos encontramos como cuando estábamos en la fase penal, con capacitaciones y con audiencias simuladas para irnos empapando para cuando ya estemos en las etapas. Y les acabo de enviar ese video que se me hizo... ¿En lo penal sí funcionó? No, pues todavía estamos en ese lo penal tránsito. sí funcionó el nuevo sistema? Estamos en esa transición. Válgame Dios, ¿cuánto tiempo hay? Es que... ¿Cuánto tiempo están ya con eso? Hay que ser realistas, ¿no? En el sistema, en todo cambio, no vamos a encontrar un avance de la noche a la mañana muy significativo, porque sería imposible y ilusorio el pensar que el sistema penal, con todo lo que conllevaba, que se tuvo 8 años para el cambio, aún con esa transición de 8 años, no se logró que la gente, los trabajadores del sistema, los abogados, la sociedad, conociera a la perfección y seguimos en esas fallas. Es decir, vamos paso a paso. En cuestión laboral, desde mi propia perspectiva, es un poco menos complejo que la materia penal, en muchos aspectos. Obviamente, cuando hablamos de materia penal, estamos hablando de situaciones como homicidios, como violaciones, como secuestro, la privación de la vida, la privación de la libertad, cosas muy, muy graves. Entonces, se podía tornar un poco complejo, pero en materia laboral, claro, tiene su complejidad, obviamente, y bastante, pero está simplificado en esta forma, en estas audiencias y en la prejudicial, para que se desahogue de forma correcta, con mucho conocimiento, con mucha capacitación previa. Yo considero que si nosotros nos vamos a dedicar a lo laboral, ya sea ustedes que se vayan a enfocar en mayor medida a lo laboral, si nos metemos de lleno desde ahorita, que es lo que estamos haciendo, al sistema, analizar la ley, analizar las reformas que van a estar durante este año también, haciéndose varias agregaciones, creo que si es que te interesa la materia laboral como tal, puedes llegar a ser un muy buen abogado desde el principio, desde que se empiecen a implementar para el 2022. Obviamente, es como todo, vamos a estar a prueba y error, todos los litigantes, todos los laboristas, todos los mismos funcionarios, porque no vamos a llegar, vamos a llegar con el conocimiento teórico, pero ahora vámonos a la práctica y es ahí donde tendremos que ir aprendiendo situaciones que nos van a servir de mucho con las bases que tengo prácticas. Entonces, yo considero que es muy bueno y espero que sea más adecuado en el tiempo que el penal, que es decir, que se aprenda y se obtengan resultados óptimos más pronto que en la materia penal. Más resultados positivos, vaya. Jóvenes, pues me dio un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ya casi se nos va a vencer la hora para que tomen agua, vayan al baño, etcétera. Se distraigan, unos 4 o 5 minutos por lo menos son buenos. Me dio gusto estar con ustedes. Vean ese video, es lo que se llevan de tarea y me hacen sus anotaciones correspondientes para platicar de él la próxima clase. ¿Les parece? Sí, gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Buen fin de semana. Gracias, profe. Profesor. Dígame. Una pregunta, ¿con usted no va a haber examen la siguiente semana? Si son fechas de exámenes, entonces tendríamos que hacer examen la próxima. Les aviso por el grupo por ahí mañana o pasado
pero si está calendarizado para la próxima semana, lo haremos sin ningún problema el examen, ¿no? Es que un profesor nos dijo de eso, pero pues si llegáramos a hacer el examen, pues ocupamos también como ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Guía. ¿Temario? Una guía, sí. Sí, del temario, pues obviamente todo lo que hemos visto hasta la fecha, la prejudicial, los temas, estas diapositivas se las voy a enviar para que lo tengan de referencia también. Pero les aviso por ahí mañana o el lunes para que se Ay, preparen. profe, yo opino que no sean los exámenes que usted hace de preguntas múltiples y así. A mí me confunden muchísimo. ¿Lo quiere de tema abierto? ¿Tema para que se desplaye? Se lo puedo hacer así. Pues más, los últimos exámenes con usted he batallado mucho, profe. Sí estaban complicados, sí se los hice muy... Casi me aviento un volado con una moneda. ¿Qué le pongo a V? Mejor no hay que hacer. No, lo haremos sencillo. Así es. O hacemos una dinámica de conocimiento para que sea más ágil y más comprensible. No sé Una demanda, profe. Eso viene más una adelante. demanda. A mí me gusta, pues, a mí me gusta como lo hace así, de opciones múltiples y eso, pero pues ya sea que alguien lo quiera abierto y otros, pues... Ok, no sé. bueno, ya lo iré Es aterrizando. cuestión de cómo lo quiera cada quien, ¿no? Lo iré aterrizando entre semana y ya les avisaría para que se preparen. ¿Les parece? Gracias, gracias, profesor. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.